Hoy en Pensando en Voz Alta, quiero hablarles de un tema que se refiere a votar con los pies. Raro, ¿verdad? Normalmente uno vota con la mano o con el dedo pulgar. Resulta que es un fenómeno que acontece en países grandes como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, en donde la división territorial y los gobiernos locales, dependiendo de las calidades y cualidades que tienen, obligan a la gente o invitan a la gente a emigrar. Si resulta que en un estado a mí se me cobran menos impuestos, se me dan mejores servicios públicos, se me dan mejores servicios del estado, se me da mejor atención médica, pues yo emigro. Entonces eso se llama votar con los pies porque es un voto silencioso. El ciudadano no vota en su comunidad con la mano, sino que decide emigrar. Resulta que en Costa Rica hemos estado viendo en los últimos tiempos que de los 81 cantones hay grandes diferencias entre unos y otros en su desarrollo humano. Pudiera ser que de repente los costarricenses empiecen a emigrar de un cantón a otro. Eso no sería tan grave, que sí es grave, pero no sería tan grave como lo que está pasando en otro aspecto que para mí es mucho más importante. La gente está emigrando con los pies, pero de los servicios públicos hacia los privados. Les estamos dando mal servicio en la Caja Costarricense de Seguro Social y la gente está emigrando a la a la salud privada. Les estamos dando mal servicio, mala educación, huelgas constantes, maestros sin disciplina, maestros sin compromiso. Y entonces el costarricense de clase media hace un esfuerzo y emigra y lleva a sus hijos a la educación privada. De igual forma, usted si tiene recursos, de repente siente que su comunidad no le es segura. Y entonces usted migra con los pies, ¿cómo? O vota con los pies, ¿cómo? Pone una aguja en su casa o vive en un condominio, contrata a un oficial privado para que le cuide su casa, y es una forma también de votar o de emigrar con los pies. Es muy delicado lo que estamos viviendo en los últimos tiempos porque nuestra sociedad y sobre todo nuestro Estado no está cumpliendo con las funciones mínimas que el ciudadano le pide. Está descuidando las cosas más fundamentales, educación, salud y seguridad. Y el ciudadano ha empezado a emigrar, a votar con los pies de lo público a lo privado. Eso es muy peligroso, porque tal vez aquellos que somos de clase media o media alta algunos, o los de clase alta, pueden hacer ese esfuerzo, pero estamos castigando a aquellos que no pueden, a los más pobres, a no poder votar ni emigrar con los pies, a vivir en comunidad, en sociedades que tal vez no reúnen las condiciones para criar a sus hijos y para disfrutar una vida como ellos merecen. Ya regresamos. Vamos al diálogo del día de hoy. Hoy me he planteado el tema del Parlamento. Desde mi perspectiva, el corazón de la democracia. Si un corazón está infartado, la democracia empieza también a infartarse. He buscado a dos personajes muy reconocidos, yo diría en los buenos términos, dos monstruos de la política nacional. El primero de ellos fue ministro de Educación, fue rector de la UNED, 2 veces diputado y durante 4 periodos presidente de la Asamblea Legislativa. Inclusive le tocó ser vicepresidente de la República en esas cosas que a veces nos esperan. Me refiero a don Francisco Antonio Pacheco. Antonio, un placer. Encantado. Gusto tenerlo por acá. El otro personaje que nos va a acompañar para este diálogo ha sido 4 veces diputado en nuestra Asamblea Legislativa. O sea, ha pasado por ahí 16 años. Fue ministro de la Presidencia y fue embajador también en Naciones Unidas. Me refiero a don Rolando Laclé Castro. Qué gusto, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Qué tal? Y ustedes no se despeguen de la pantalla porque vamos a una noche sin tregua. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida.
Cuidémosla. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Yo decía, antes de pasar acá a la mesa, de que en la democracia el corazón es el Parlamento. Recuerdo cuando estudiaba que Aristóteles y Montesquieu planteaban que los tres sistemas eran apropiados, la monarquía, la aristocracia y la democracia, que terminaban fallando y degenerándose, ¿verdad? Que la monarquía terminaba siendo una dictadura, que la aristocracia terminaba en una oligarquía y que la democracia terminaba en demagogia. ¿Será que nuestro parlamento y nuestra democracia se degeneró o se está degenerando en demagogia, don Francisco? Yo creo que el problema es mucho más complicado. Me parece por una parte que el Parlamento, dentro de la configuración institucional del país en Costa Rica, no ha tenido suficiente fuerza. Me parece que venimos de una tradición muy presidencialista. El cuento ese de que la Asamblea es el primer poder de la República es propio del parlamentarismo. En realidad, en Costa Rica, en el mejor de los casos, los dos poderes están en el mismo nivel. Me parece que hay también una serie de problemas internos que hay que reconocer, que tienen que ver, y que todo el mundo lo ha señalado, con el reglamento. Hay problemas que tienen que ver con la selección de los diputados. Hay problemas que tienen que ver con los temas que conoce la Asamblea Legislativa. En fin, con un diseño en que el control político también deja mucho que desear, porque yo creo que a veces la oposición no lo aprovecha, se habla de cualquier cosa y en el momento en que hay espacio, y a veces la oposición no encuentra espacio para manifestarse. En fin, creo que el problema tiene muchos factores en juego. Señor Rolando, sobre lo mismo, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la Asamblea es, para mí sí, lo más importante en el régimen democrático, ¿verdad? Lo que pasa es que depende de qué Asamblea estemos hablando, ¿verdad? Yo recuerdo las viejas asambleas legislativas, ¿verdad?, donde había parlamentarios de gran fuste y de gran capacidad intelectual, y entonces la Asamblea ejercía una influencia muy importante en la vida del país, ¿verdad? Pero como dice Tony, y yo coincido con él, el problema es que esto ha venido cambiando, ¿verdad? Ha venido cambiando por una serie de factores, ya los he enumerado y creo que he enumerado los más importantes, ¿verdad? Yo creo que el problema más importante es de calidad humana, ¿verdad? Yo siento que la Asamblea ha ido perdiendo, la gente, ha habido un proceso de esa cosa que llaman democratización de la elección de los diputados. Yo siempre, dentro del partido en el que yo he militado durante tantos años, yo siempre me opuse a eso, ¿verdad? Siempre dije que eso no iba a conducir a nada bueno, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ha venido pasando con eso? Que la calidad de los diputados cada día es menor, ¿verdad? Y eso es una realidad. Entonces, cuando un cuerpo colegiado, perdón, ya para terminar, la gente que lo compone no tiene la capacidad y la condición intelectual que tenía antes la Asamblea, obviamente la Asamblea... Es que sobre eso mismo, cuando el padre del Parlamento, John Locke, se planteaba todo esto, se lo planteaba el Parlamento dentro del marco de una aristocracia. Entonces la gente que iba al Parlamento era la gente más preparada, la más educada, la que tenía tiempo para pensar. Después, con los procesos de la democracia, el Parlamento se amplió a que sea una representación del pueblo. Yo con mucha frecuencia oigo en las calles decir al ciudadano que cómo es posible que a la Asamblea Legislativa lleguen diputados que no estudian, que no se preparan, y con algún grado de ignorancia, tal vez el ciudadano que plantea esto no se da cuenta de que no sería correcto en una constitución ponerle a nuestros parlamentarios
requisitos para ingresar, que eso debe ser una función de los partidos políticos. Eso no es así. Sí, claro que es así. Yo no estoy de acuerdo que le pongan requisitos, ¿verdad? Pero tampoco me parece que hay que municipalizar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Estos procesos de democracia interna de los partidos lo que nos han llevado es a la municipalización, porque lo que sucede es que la gente de cierta condición, de cierta capacidad intelectual, de que se aprecia, etcétera, no quiere ir a esos procesos que son además desgastantes y muy difíciles. Mire, vea, yo me inicié en esta cosa del Parlamento, en una Asamblea Legislativa en el año 70. ¿Sabe quiénes eran mis compañeros? ¿Quiénes eran? Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, Manuel Mora, Guillermo Jiménez, nuestro finado y querido amigo Edgar Arroyo, Hernán Castro, gente de una condición y de un amor por el Parlamento y de un estudio profundo de las cosas que se discutían ahí, que para mí esa fue una escuela que no me puedo olvidar nunca, ¿verdad? Pero esa era la gente que estaba ahí, ¿verdad? Y usted se imagina cuando Luis Alberto Monge se paraba a hacer un discurso, yo me acuerdo sobre la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente se quedaba extasiada oyendo aquello. O cuando don Manuel se levantaba, Daniel, y hacían un discurso de esos de fondo. Ahora eso se ha perdido, ¿verdad? Ahora la Asamblea Legislativa cada día tiene menos gente de ese nivel, ¿verdad? Yo le atribuyo a esto, no sé si Tony tendrá otras ideas de por qué han estado pasando estas cosas, pero yo creo que el problema más serio que hay en la Asamblea en este momento son tres cosas. Primero, la calidad ha disminuido sustancialmente. Segundo, los partidos políticos ya no tienen pensamiento ni interés de tener pensamiento. Y tercero, la organización interna de las fracciones ya es inexistente. Antes los jefes de fracción tenían mando, tenían poder, si podían organizar su fracción. Ahora ya, bueno, las fracciones son no sé cuántas ahora, 8, 9, y de esas 9 hay 5 o 6 que están divididas en 4 pedazos o en 3 pedazos. Entonces, una cosa de ese tipo es inmanejable, ¿eh? Yo cuando oigo a la gente decir, es que el ministro de la Presidencia no hace nada, y no, es que el gobierno no tiene capacidad para manejar la Asamblea. No. Yo creo que es un poco injusto eso. Me parece que lo que pasa es que hemos polarizado en tal forma. Todo. Ha sido una explosión tan bestial la que se ha producido ahí internamente que ya es muy difícil que haya una orientación. Entonces ahí hay un problema muy serio. Y el problema más serio es que la gente dejó de pensar y la gente dejó de estudiar y la gente dejó además de tener una meta ideológica en su llegada a la Asamblea y se ha convertido eso en una cosa completamente diferente. Don Rolando hablaba, don Tony, de los jefes de fracción. Creo que la palabra jefe está mal puesta. Los norteamericanos en sus congresos hablan de speaker, ¿verdad? Del que tiene la voz. Usted me hablaba de grandes hombres con gran poderío intelectual y con gran don de palabra. Parece contradictorio que en ese momento, en esa gente, un jefe de fracción, según lo que le entiendo a usted, tenía liderazgo. Y resulta que ahora que los nombres no son tan pesados, y usted que estuvo en la última asamblea, en la anterior asamblea legislativa durante 4 años como presidente, vivió esos problemas de las negociaciones entre jefes de fracción sin poder. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Rolando en eso. Es uno de los problemas que tiene la asamblea. En las reuniones de jefes de fracción era frecuente oír, bueno, yo eso lo apruebo, pero queda pendiente a ir yo a la reunión de fracción para que me ratifiquen la decisión. No tenían autoridad. No tenían autoridad. Pero yo creo que el problema, es decir, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Rolando, pero me parece que hay que buscar un poco las causas. Primero, creo que en esos periodos hubo muy buenos diputados. Y la pregunta es, ¿por qué no los hay ahora? Tal vez el asunto tiene que ver con un cierto vacío de liderazgo que se ha producido en el país y que creo que también tiene que ver con las cosas que valora la sociedad. Yo creo que la sociedad hoy en día valora menos la política que antes. Rolando y yo, que somos de la misma generación, nos criamos en una Costa Rica, y estoy seguro de que él lo ratificaría, en una Costa Rica en que el ser
político, el participar de las cosas públicas era un enorme honor. Y la gente escogía esa carrera o le daba salida a su vocación precisamente porque sabía que ese era un destino apreciado socialmente. Hoy en día, yo no sé a qué hora nos pasó eso, la participación en política no es apreciada. Y al no ser apreciada, la gente joven e incluso mucha gente ya de una edad intermedia, de media vida, digamos, ha preferido otras vocaciones. Es muy difícil llevar a gente muy buena a la política. No digo que no la haya, la hay, pero no con la cantidad y calidad que la había antes. Grandes parlamentarios, yo tengo más en la memoria los de Liberación, pero yo creo que entre los dos podríamos señalar una lista: Fernando Bolio, Alfonso Carro, eran gente de un peso enorme. También sí hay un matiz en el que yo quisiera terciar un poquito. Yo creo que la Asamblea siempre debe tener una composición, digamos, con dos orígenes: gente de vocación comunal y gente de nivel nacional. Es decir, me parece que una cosa no excluye la otra. Y esa gente que representa a su zona, a su región, a su provincia, tiene una visión que obliga a los demás también a acordarse de esos lugares y hacer concesiones, y eso hace que la democracia funcione mejor en el sentido de que esos lugares se sienten representados, la gente de esos lugares. Pero claro que eso tiene que tener un contrapunto, tiene que tener como contrapunto diputados con una perspectiva nacional. La gran pregunta es cómo se logra eso, cómo se logra llevar a esa gente. Y cómo se logra, no quisiera ya extenderme más, pero dejo de paso la mención, cómo se logra en un país donde realmente la gente de vocación política es sometida con facilidad a presiones enormes, ¿verdad? Ahora se acusa a todo el que pasa por un gobierno, se le acusa por una cosa y por la otra. Y además se fomenta en algún sentido en la gente, a veces con razón, a veces sin razón, una animadversión generalizada contra quien se dedica a la política. ¿Cómo se van a conseguir buenos políticos en esas circunstancias? Yo quiero entrarle a ese tema, pero antes tengo una pregunta. Bueno, primero, salud. Bueno, salud. Salud. Bienvenidos a Gracias, Cava del Club Unión. Muchas gracias. Y anoche Salud. Siguiendo lo que comentaba usted, don Tony, lo que planteaba don Rolando, se me viene a mí a la mente, y sigo yo con la teoría, porque ahorita vamos a entrar a la práctica, pero quiero seguir un poquito en la teoría, que si el Parlamento, en sus orígenes y en su conformación, cuando los filósofos y los pensadores se ponen a analizarlo y a crearlo, pensaban que es una representación del pueblo. Puede ser que esos parlamentos de tan altos dignatarios como los que usted mencionaba, o los que mencionaba don Francisco Antonio Pacheco, fueran los representantes de una sociedad determinada. ¿No será que las asambleas legislativas últimas, que son las más criticadas, son realmente un reflejo de lo que está haciendo nuestro país en los últimos tiempos? ¿No será que estamos pidiéndole al paro de peras, de Olmos, perdón, que de peras? ¿No será que estamos pidiendo cosas que en este momento en la sociedad no las tenemos? Bueno, si me permite nada más, sí y no. Porque yo creo que paradójicamente nunca ha habido en el país más gente preparadísima que ahora. Si comparamos con los tiempos en que nosotros estudiábamos, etcétera, bueno, es incomparable. Ahora hay costarricenses que han salido a estudiar y han obtenido títulos en cantidades en todas partes del mundo. Es decir, material humano debería haber. El problema es de vocación. Sí. No, material humano hay, y de sobra.
Vea, cuando Tony y yo éramos compañeros de la Facultad de Derecho, bueno, teníamos... ¿Coincidieron en alguna asamblea Sí, ustedes? no coincidimos en la asamblea, pero sí fuimos compañeros en la facultad. Tuvimos profesores maravillosos, pero cuando yo veo a los muchachos jóvenes que trabajan ahora conmigo en la oficina y veo las facilidades que tienen para estudiar y las facilidades que tienen para ir afuera, a especializarse y a doctorarse, y lo a mano que tienen la información para cultivarse, realmente a mí me da envidia, ¿verdad? Porque nosotros no teníamos nada de eso. Eso que dice Tony es cierto. Ahora hay mucha gente mucho más capacitada de lo que había antes. Por otro lado, en aquellas asambleas legislativas, por ejemplo esa del 70 que yo pongo como ejemplo, ¿verdad? Y después podría ir mencionando las otras, ¿verdad? En orden descendente, pero podría ir mencionándolas. La verdad es que había también diputados que representaban esa inquietud comunal, ¿verdad? Y gente que hacía mucho trabajo por sus comunidades y gente que realmente se distinguía. Una de esas estuvo Juan Guillermo Brenes, por ejemplo, que era un hombre que se conoció en este país como Cachimbal, que era un experto en llevar partidas específicas a su zona, ¿verdad? Yo tuve un compañero en esa época, don Rafael Solórzano de Puriscal, ¿verdad? Que se llevaba la mitad del presupuesto para Puriscal. Es decir, Mi padrino. Sí, de tu bautizo. padrino. Bueno, pues magnífico hombre, que yo lo tuve de compañero y lo aprecio mucho. Yo tengo mucho ligame con la gente de Puriscal, de manera que por eso lo recuerdo especialmente. Pero existía eso, es decir, no es que había solo una élite intelectual que manejaba la asamblea, no había, pero había diputados ahí que sentaban cátedra y que orientaban. Bueno, pero lo que que es usted lo me- importante. Ahora es que lo que pasa es que no hay ni quien oriente. Pero aquí interesante, lo que usted me está planteando y lo que me está planteando don Tony, en el fondo, lo que me están diciendo ambos, es que hoy por hoy, como Costa Rica es un país mucho más educado, es más difícil de gobernar. ¿Por qué? No, sí, porque yo sí parto de esa tesis, de que a mayor capacidad del pueblo educado, preparado y conocedor, es mucho más difícil para el político que llega no tener capacidades superiores, porque ese pueblo va a tener la capacidad más crítica. Mire, Claudio, tiene lo más que ha atención. pasado es que en esta vez han destruido la clase política. Ese es el problema de fondo. No nos engañemos aquí con muchas ¿Y cosas. quién la ha destruido? La prensa la ha destruido. Solo la prensa. Bueno, hay Y los actores políticos no. también. ¿No? Hay gente que se ha equivocado, hay gente que ha cometido errores, nadie va a defender eso, no se trata de eso. Pero en términos generales, lo que hace un momento mencionó Tony es una realidad, ¿verdad? Ahora ser político es exponerse a que a esa persona lo acusen de cualquier cosa y además lo exhiban. Entonces la gente no quiere participar en política porque la gente no tiene por qué exhibirse. Y la gente, entre más capacidad intelectual tiene una mejor situación intelectual y económica, etcétera, menos interés tiene en exponerse a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se le ha hecho un daño al país porque se ha ido destruyendo la clase política. Y usted puede ver las cosas que han sucedido últimamente. Han ido terminando con todos los políticos que en este país hicieron cosas importantes. ¿Y no será y que significativas. algunos algunos se equivocaron? Algunos del algunos se sector equivocaron. privado, o algunos no querrán meterse por estar tranquilos, pero algunos tal vez dicen, bueno, es que en la vida pública, mi vida se hace pública. Y a lo mejor tengo algunas cosillas que yo no quiero que aparezcan Bueno, por pero hay ahí. gente- O ninguna, pero no quiero que se hagan públicas. Sí, claro. Ajá. Bueno, Y no es porque necesariamente hay que esconder algo, es porque no quieren exponerse a las cosas que se han visto. sí, yo conozco a últimamente. alguien que era magistrado suplente y en el momento en que tuvo que hacer la declaración de bienes, dijo yo, ¿por qué voy a poner en público mis bienes? Y renunció a su condición de magistrado suplente. Pero bueno, yo quisiera matizar en algún sentido. Por ejemplo, yo estuve ahora en una asamblea legislativa donde había muchos buenos diputados. Es decir, una asamblea con mucho sentido de equipo. Se lograron formar equipos y había gente de nivel y yo creo que logramos cosas muy difíciles. A pesar de eso, se hablaba mal de esa asamblea legislativa y me visitó un amigo común que fue presidente de la asamblea legislativa, Elías Soley, y me dijo, no te preocupes porque están hablando mal de la asamblea legislativa. La peor asamblea legislativa del mundo es la que está ahí. Vas a ver que dentro de 3 meses después de que salgan ustedes, la peor es la que sigue. En ese caso, efectivamente. Yo no sé si con razón o sin razón, pero algo de eso hay. No, también. hay un deporte nacional de hablar mal de la Asamblea, esa es una No, pero realidad. eso pasa en todas partes Pero del mundo, también los hay una parlamentos siguen realidad, muy ¿verdad? golpeados. También hay una realidad. Objetivamente, las asambleas legislativas han ido decayendo, ¿verdad? Esa es una realidad absoluta. Yo ya dije por qué considero que eso pasa, etcétera. Pero además hay un problema más de fondo, ¿verdad? Lo que pasa es que en sí
la política en el país ha ido decayendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, ya yo no sé ni qué piensan los dirigentes políticos del país, ¿verdad? Ya no sé si les interesa pensar. Yo me acuerdo cuando nosotros fundamos el Partido Unidad Social Cristiana, que yo participé muy activamente ahí, lo fundamos con el propósito de tener otro partido ideológico en el país, frente a un partido ideológico ya relativamente tradicional en ese momento, que era Liberación. ¿Por qué? Porque nosotros sentíamos, los que no éramos liberacionistas, una gran envidia de ver que el Partido de Liberación tenía una ideología y además tenía una formación de sus cuadros políticos. La gente iba a la Catalina, se preparaba, recibía instrucción, recibía preparación ideológica, etc. Luego, y eso lo entendió muy bien don Luis Alberto Monge, por eso cuando yo hablé con él para que pudiéramos ayudarnos a fundar el Partido Unidad, que él fue un factor muy importante en eso, le dije, el país necesita un partido ideológico también, que no sea necesariamente la socialdemocracia, y necesita un partido social cristiano. Y él lo entendió y dijo, mira, yo te voy a ayudar en eso, y nos ayudó muchísimo. Y hubo un partido ideológico. La verdad es que la Unidad durante unos años gobernó este país con una clara definición ideológica, ¿verdad? Bueno, todo eso se ha ido acabando. Se ha ido acabando, desgraciadamente, en todos los partidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya eso no es un tema, ¿verdad? Ahora no es un tema, ahora los políticos andan viendo a ver cómo se quitan de encima los problemas que les echan, ¿verdad? Pero pensar, lo que es pensar, ya la gente dejó de pensar. Bueno, yo lo veo inquieto. Yo no comparto eso, es decir, lo comparto parcialmente. Yo creo que hay gente en el país que tiene planteamientos ideológicos serios. Pero aislados. No, participan de la vida política. Yo no me atrevería a decir, por ejemplo, que Óscar Arias no tiene planteamientos ideológicos serios. Hay otra gente que tiene otros planteamientos ideológicos. Lo que pasa es que el mundo, por alguna razón extraña, se ha desideologizado bastante. Yo creo que al terminar el conflicto entre los países comunistas y los países democráticos propiamente dichos, dentro del régimen capitalista, al desaparecer esa tensión, yo creo que hubo una desideologización general. Es decir, no es que la gente deje de tener ideología, todos tenemos ideología, por lo menos los que pensamos un poquito. Lo que pasa es que la ideología dejó de tener tanta importancia en el plano político electoral. Tal vez yo no me he expresado suficientemente bien, porque yo coincido con Tony en que aquí hay mucha gente que tiene pensamiento y muy, muy buen pensamiento. Bueno, don Óscar es un ejemplo, evidentemente que sí, yo también creo como él. Pero lo que yo quiero decir es que los partidos como institución, ¿verdad?, ya no tienen esa preocupación en el grado en que lo tenían antes. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, al no tener esa preocupación en el grado que lo tenían, eso también es una ausencia que está teniendo la política yo he dicho que los partidos, del país todos los días, y eso se nota. Yo he dicho que los partidos, Entonces aquí aparece, al margen de que existe esa gente, también aparece aquí cualquiera, ¿verdad? Dice cualquier tontera y lo eligen diputado. Y un día de estos vamos a llevar una sorpresa y a lo mejor lo eligen presidente. Porque con lo que hemos visto en los últimos tiempos, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero es que en eso que usted dice, yo siempre cuando analizo los partidos políticos, digo que los partidos políticos, en el momento que dejaron de pensar, de esa gente que hablaba don Tony, de esa gente que hablaba usted, que dejaron de participar, apareció alguna gente que empezó a hacer muy bien la labor electoral, la cacería de votos en diferentes lugares, y esa gente ha raptado a los partidos políticos, y entonces nuestros grandes dirigentes, los que se supone que deberían ser los grandes pensadores de los partidos políticos, le están apostando más a esa dirigencia, muchas veces sin conocimiento de la realidad nacional, sin conocimiento de lo que es un parlamento, llegan a la Asamblea Legislativa como premio a su labor de cacería de votos. Pero eso siempre ha existido, No claro. sé. Siempre hay un porcentaje que llega por eso. Yo creo ¿Y es válido o no es válido? Bueno, por es supuesto. Que es válido, porque los partidos necesitan una estructura, que trabajen, alguien que vaya a conseguir los votos, que los mueva el día de las elecciones, etcétera. ¿Y entonces cómo hacemos para devolverle esa majestuosidad que usted dice que tenía antes? Es que para mí el tema es diferente. El tema para mí es que la política se ha vuelto algo en que la gente no quiere participar.
El problema es que aquí le han hecho un gran daño al país con eso, ¿va? Aquí le han hecho el daño de que la gente le da vergüenza participar en política. Y cuando a la gente le da vergüenza o temor participar en política, entonces la gente con capacidad no quiere ir a la política, ¿va? Yo le aseguro que si usted le pregunta a don Francisco Antonio de la que si quiere volver a la asamblea o me pregunta a mí, le decimos que ni locos, ¿va? Bueno, fuera de la mesa le hizo un comentario y pensó que le estaba ofreciendo esto y me jugó la cara. Ese es un problema muy serio que usted va a tener que resolver, ¿verdad? Va a tener que resolver, porque aquí nos estamos quedando sin pensadores políticos. Puede que sigan pensando en su casa, pero ya en la actividad política la gente ya le cuesta Pero mucho participar. bueno, el riesgo todavía de ser diputado es menor que ir al Ejecutivo. Ahí hay que dar por seguro una acusación, ¿verdad? Y yo no sé cómo puede haber alguien que acepte la presidencia de un partido o la secretaría general, ¿verdad? Todos los tesoreros de los partidos de las últimas 3 campañas, Tony, han ido a los tribunales. Eso es... Bueno, hay un problema ahí que tiene que ver ¿Problema con de el los sistema. tesoreros o problema de la ley alrededor de eso? Problema de la ley. De la ley, es un problema serio, grave. Y también el tribunal está muy atento a ir buscando, ¿verdad? Minucias. Pero no esos estoy códigos, justificando a esos nadie. códigos y esa ley no les hacen los mismos diputados. Sí, y yo participé. Ajá. Entonces, ¿por qué no, sale? yo acepto mi responsabilidad en eso, ya le he aceptado en la comisión legislativa respectiva. Ahí se fueron algunas cosas, fuimos poco ágiles para descubrirlas a tiempo, pero con ese sistema no pueden funcionar los partidos. Ya le digo, si alguien viene y me dice, voy a optar a la presidencia del partido tal, yo le digo, no acepte bajo ningún concepto. Voy a ser secretario, no acepte de ninguna manera. El riesgo es enorme. Y eso no puede ser así. Eso alguien tiene que arreglarlo. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. PIMA, 33 años en el corazón del agro. El agua es un recurso valioso que debemos aprender a ahorrar en sus diferentes usos. Con buenos hábitos, seguiremos disfrutándola. Y con pequeños cambios en nuestras griferías y accesorios de nuestros hogares, industrias y comercios, lograremos un ahorro de más de un 50%. Ahorre agua y ahorre dinero. Así de sencillo. El agua es vida. Cuidémosla. Ahora, volviendo un poquito a lo ideológico, yo creo que la asamblea anterior dio una gran batalla ideológica, ¿verdad? Porque aquí, Los grandes bloques. en el fondo, hay una discusión y es una socialdemocracia que ha incorporado elementos relativos al libre mercado, como lo ha hecho en todas partes en Europa la socialdemocracia, o una posición conservadora que tiende a considerar que hay que separarse totalmente de lo que tenga que ver con el libre mercado, con la apertura, y eso, pues ahí hay una tensión ideológica. Tiene razón Rolando en una cosa, mucha gente no se la plantea explícitamente, no la conceptualiza, digo, entre los diputados o entre gente de alguna influencia, pero en el fondo hay ahí subyacente una tensión ideológica. Vamos a ver, yo creo que la historia a veces
así como hay horneadas en todo, y yo creo que hubo una horneada de líderes extraordinarios en el país, puede ser que en algún momento vuelva a haber. También hay una cosa de perspectiva, ¿verdad? Uno a los mayores tiende a verlos llenos de virtudes, ¿verdad? Y tal vez pues la gente joven vea a algunas personas ahora como nosotros veíamos a todos esos líderes de esa época. Bueno, aquí ha habido una discusión ideológica reciente muy importante, que fue el tema del TLC, ¿verdad? Esa es la que se refería. Esa fue una discusión muy profunda. Yo digo que este país tiene que agradecerle a Oscar. Yo soy un decidido convencido de que el TLC es una gran cosa para Costa Rica y que si no lo hubiéramos tenido hubiera sido terrible. Y don Oscar Arias tiene el mérito de haber impulsado eso, pero también está pagando las consecuencias, ¿eh? Parte de toda esta campaña que se ha desatado en los últimos tiempos es porque hay un sector del país que le cobra el hecho de que se haya aprobado el TLC, ¿verdad? Y cómo se llama, y ese es un tema que dividió este país en mitades, ¿verdad? Que es un tema que todavía yo creo que subyace un poco ahí en el tema, en el quehacer político de todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí uno se pregunta si ese, yo al rato digo que fue la gran discusión ideológica de los últimos tiempos, pero al rato digo si será verdad o no será verdad, porque uno cuando ve que ahora cómo se han reacomodado las fuerzas, ¿verdad? De ahí, genera dudas. Genera grandes dudas, que grandes de los beneficiarios del TLC son enemigos terribles ahora de los que impulsaron el TLC, y los enemigos siguen siendo los enemigos. Ahora, es muy complicado, el panorama es muy complicado porque sí, hay grupos a los que les falta consistencia, ¿verdad? Exactamente. Pues eso sí, y entonces en los últimos tiempos ha sido normal. se acomodan ahí, ¿a qué? Yo no es que tenga una obsesión contra la prensa, pero se acomodan, señores, a ciertas directrices que están marcando en este país fundamentalmente los medios de comunicación. Ahora vayamos al tema, para no salirnos Yo digo que del tema de la Asamblea Legislativa. Recuerdo, y me corrigen ustedes, cuando la Asamblea Legislativa arranca en el año 49, eran alrededor de 40 y pico de diputados, 45, y estaba establecido que cada 30,000 habitantes debía haber un diputado más. En algún momento se paró en 57 y el país creció en cantidad de población. Es muy posible que entonces cada diputado represente más de lo que debería representar en cuanto a población. Yo soy de la tesis de que, pero vean qué delicado, yo soy de la tesis de que nuestra Asamblea Legislativa requiere más diputados. Yo también. Pero vender esa idea ante el ciudadano, que cada vez que le dicen la palabra diputado, genera... Pero todo el mundo quiere ser diputado. Sí, ¿no? Pero genera que no hay una comprensión sobre la importancia que puede representar no solamente una mayor cantidad de diputados, y lo aclaro, estoy de acuerdo en más diputados, pero cambiando el sistema, no con ese sistema que tenemos hoy en día. Por Dios. Yo creo que esa es la base del tema, Claudio. El tema es que usted dice a la gente va a aumentar el número de diputados, entonces la gente se pone negativa. Pero habría que hacer una labor, ¿verdad?, educativa, de convencimiento a la gente sobre la necesidad que hay de cambiar el sistema de elección de los diputados. Porque una de las razones por las cuales la Asamblea Legislativa no camina tan bien como todos quisiéramos es el sistema de elección de los diputados. Este tema hay que cambiarlo ya, rápidamente. Francisco Chacón presentó un proyecto que tuve oportunidad de discutir con él en una mesa redonda muy interesante sobre cómo se debía elegir los diputados. Yo cometí una barbaridad en 1982, yo presenté un proyecto para volver a la lista nacional y la gente me decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Se van a quedar las provincias sin representación. Y yo les demostré que no hubo una sola provincia que se quedara sin representación en el tiempo en que había lista nacional. La diferencia es que el diputado por el era don Alfredo González, ¿verdad? Y el de Alajuela, don León Cortés. Pero bueno, ya sé que eso, yo ya estoy convencido que esa lista es muy difícil, ¿verdad? Pero sí creo que hay que cambiar el sistema. Y que si a la gente se le hace una labor educativa y decirle, mire, hay que cambiar el sistema, y para cambiar el sistema hay que aumentar el número de diputados, cosa que yo también creo que hay que aumentarlo. La gente lo va a entender. Hay que ir a un sistema en que la gente pueda votar directamente por el diputado. Y por poquitos diputados, para que los puedan identificar. Voy a agregar algo. Algo que incide sobre la calidad de la Asamblea es el poco número de diputados, que se manifiesta en la cantidad de comisiones a las cuales tienen que asistir los diputados. Sí, parecen el Espíritu Santo, tienen que estar en todas. Corren de un lado para el otro.
y entonces terminan los asesores, la gente se queja de que hay asesores, pero ¿cómo no va a haber? Si hay diputados que están en 8 comisiones, en 7 comisiones. Son todólogos también. Entonces, aquello es agotador, en ninguna parte pueden sentarse tranquilamente a ver los proyectos y el sistema pierde calidad. Tienen que votar a veces con radar, ¿verdad?, puesto por lo que dicen los demás, sin poder analizar a fondo los proyectos. Si los diputados, cada uno tuviera una comisión, ¿verdad?, como en los grandes parlamentos, fulano de tal, que está en la Comisión de Asuntos Exteriores hace 10 años, y caemos en el tema de la reelección, caramba, hay una especialización del diputado. Pero aquí atentan contra esa especialización 2 cosas. Una, que no haya reelección de diputados. Y otra, el número de diputados. Bueno, la reelección se plantea siempre mucho desde la perspectiva de la carrera parlamentaria, que en muchas latitudes es importante, y uno lo nota en Europa y en Norteamérica. La reelección es indispensable. Claro, son permanentes. Si queremos tener una asamblea legislativa de calidad, la reelección es indispensable. Porque, por ejemplo, una figura como usted, que llega a ser 4 veces, en 4 asambleas diferentes, diputado, tuvo que hacerlo salteadito, ¿verdad? No pudo hacerlo en forma continua, sino que tuvo que esperar un periodo. Aquí no es permitido eso. Tiene que ser, tuvo que haber empezado muy joven. ¿De qué edad arrancó usted en la asamblea? Yo llegué a la asamblea antes de los 30 años, la primera vez. Estaba cumpliendo 30 años cuando llegué en el año 70. Pero le voy a decir el tema. El tema es este, mire. Eso que dice Tony es una realidad, ¿verdad? Es decir, primero, la cantidad de comisiones hace que al final los diputados sean los asesores, ¿verdad? Porque el diputado no tiene tiempo de sentarse a estudiar, con excepciones, ¿verdad?, con temas muy gruesos que el diputado tiene un especial interés en ver, etcétera, eso sí pasa. Pero en el general de los proyectos, los asesores son quienes han tenido que meterse a estudiar y a veces hasta elaborar proyectos, porque el diputado no tiene tiempo, ¿verdad? No tiene tiempo ante la cantidad de comisiones que tiene que asistir, ¿verdad? Y en segundo lugar, la no reelección ha impedido que haya una especialización, es decir, que haya gente que sea parlamentario, como en todas las democracias grandes del mundo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo hemos resuelto eso? Bueno, lo que pasa es que cada cierto tiempo, entonces mandamos a 3 o 4, ¿verdad?, que ya fueron diputados, ¿verdad?, a que vuelvan a ser diputados con un periodo de por medio, ¿verdad?, para que eso sirvan un poco para orientar a las nuevas fracciones políticas. Cuando están aprendiendo, cuando ya están entendiendo bien cómo es el asunto, entonces tienen que irse para la casa, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto pierde el país? ¿Cuánto pierde el país en eso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un diputado? Hoy en las elecciones nacionales, la formación de un diputado. ¿Cuánto cuesta la formación de un diputado? Y se desperdicia cada 4 años. Hoy en las elecciones, cada 4 años, ya no va a llegar el ciudadano a votar por 3 papeletas, solo por 2. Presidente y vicepresidente y la de diputados. ¿No sería interesante poder pensar, y usted que está en la Junta de Notables, si quiere nos adelanta algo y si no, después lo veremos, pero ¿no sería interesante plantearse la idea de 2 papeletas de diputados, donde uno sean diputados nacionales, que sean los mismos por los que vote el ciudadano en todo el país, como lo planteó don Rolando Laclé en algún momento, y otras listas que sean de distritos muy pequeños, en donde el ciudadano solo vote por 2 personas, escoja entre 2 o 3 personas? Yo no recuerdo los detalles, pero más o menos ese planteamiento fue el de un proyecto de Miguel Ángel Rodríguez cuando era diputado. Lástima que no se le ocurrió darle seguimiento cuando era presidente, porque yo creo que por ahí iba la solución. Un excelente proyecto con una lista nacional y diputados elegidos en distritos electorales. Eso fue lo que planteó Miguel Ángel, y eso hubiera sido una gran cosa, y yo creo que eso es lo que todavía debería aprobarse, lo que todavía sería, digamos, la solución. Ahora, el otro problema que tenemos aquí también es que, bueno, hoy oí en la radio y dijeron que había 19 partidos inscritos, ¿no? Alguien me dijo 21, 22. Bueno, para presidente seguro 19. En la mañana 19 para 19 para presidente 19, y 24 19, 21 es lo mismo. O 27 para diputados. El otro gran problema es que los costarricenses se han acostumbrado a votar para presidente por una persona y un partido y para diputado por otro. Y eso es un serio problema.
Es decir, si el presidente no tiene una fracción parlamentaria mayoritaria que le ayude a gobernar, el gobernar es más difícil de lo difícil que de por sí es. Pero entonces si Y nosotros entonces los pasamos a una costarricenses lista de hay que distritos más educarlos pequeños, en el sentido de que nada estamos ganando con sacar diputados 5-3, 4-2, no, tiene que haber fuerzas parlamentarias. Pero yo Aquí creo- mira, ha habido Rolando, una pero tragedia en y eso es que la se está desaparición del bipartidismo. Sí, pero en eso ahorita llegamos. Es otro tema, ¿va? En eso que se está planteando encuentro yo un grado de contradicción, porque resulta que estamos planteando la posibilidad de pasar a que los diputados se escojan por distrito. Si lo hacemos por distrito, con ese proyecto que usted hacía referencia de don Miguel Ángel Rodríguez, más pequeños, pues va a generarse más un problema de que lleguen los personajes que al presidente o al candidato Bueno, le pero es interesa, que porque habrá un equilibrio. se atomiza más. Habría un No, equilibrio, no, un equilibrio entre diputados nacionales y diputados de vocación comunal, y eso pues estaría bien. Yo creo que es un asunto sobre el que el país va a tener que volver. Se habla de que las minorías salen perjudicadas, pero si hay una lista nacional, las minorías tienen posibilidad de representación. Y bueno, se puede examinar el asunto de los distritos electorales para ver cómo se logra ahí también puntos de El equilibrio. presidente Rodríguez en ese proyecto establecía, si mal no recuerdo, 2 por distrito electoral. Sí. De manera Eso- que, eso de manera equilibra que por ahí no ya hubiera fue una claro, ¿no? concentración, ¿verdad? Solamente, Una mesa gallega. Exactamente, una mesa gallega. Entonces ahí, digamos, existe esa cosa que era una virtud del proyecto. Y como dice Tony, en la lista nacional vendrán los diputados del nacional. Pero para ese de los proyecto partidos. habría que aumentar el número de diputados para que pueda ser Sí, por claro. distritos, para que el Claro, ciudadano vote solo claro, por dos claro. personas y sepa que... Y entonces usted promueve la reelección y ese diputado en la próxima tiene que llegar a tocarle la puerta a ese vecino eso es- y que esa le es haga otra mala cosa. cara o que le Eso haga es muy buena cara. importante, que ahí hay que dar cuenta. Claro, hay que dar Pero cuentas. eso también hay que aclarárselo a la gente, porque cuando uno habla de reelección, la gente a veces piensa que es que se van a reelegir todos. No, se vuelven a presentar en las elecciones, ¿verdad? Y ahí se decide quién sigue y quién no sigue. Lo cual me parece a mí, eso que están diciendo ustedes, que permite una valoración de la Ahora, labor de los diputados salen en campaña y salen a ofrecerse a las comunidades. Y parece que son pequeños presidentes. Yo a veces siento que los candidatos a diputados, muchos, no saben lo que es la Asamblea Legislativa, nada más quieren ser diputados y se les ocurre entonces ir a sus comunidades y ofrecerle a la gente parques, casas, carreteras, y ni siquiera existen hoy en día las partidas específicas para que puedan cumplir con esos pequeños objetivos. ¿Cómo hacer para que esos candidatos a diputados entiendan que lo que van a llegar es a legislar y a generar un control político sobre el Ejecutivo? Que a veces a mí me da la impresión de que están más interesados en hacer leyes, porque es más fácil escribir y escribir, hacer leyes que ejecutar. No sé, cada uno por donde le apriete el zapato. Si uno le pregunta a un presidente o expresidente de la República, pues habrá sentido el ácido de la oposición. A mí me parece que a veces, más bien, lo que hay es una oposición no bien articulada en torno a temas verdaderamente centrales. Y yo creo que eso solo se puede corregir si hay una reflexión y una madurez por parte de los diputados. Señalo una cosa ligada también a la reelección. Cuando va terminando un periodo, no solo los diputados que no sabían nada han aprendido, sino que hay una manera de relacionarse entre los diputados que es distinta, y Rolando puede dar fe de eso. Al principio la gente llega con las uñas, ¿verdad? Con un miedo terrible a relacionarse con los diputados de los otros partidos. Al final de 4 años, o cuando se van cumpliendo 4 años, a veces hay una comunicación altamente positiva para la vida nacional. No son esos acuerdos que la gente descalifica, no. Por ejemplo, uno aprende a darse cuenta de la buena fe con que los demás defienden ciertas tesis, y eso ayuda mucho a la gobernabilidad. Si continuaran, yo creo que el país ganaría enormemente. Eso es una realidad, se va creando una relación personal, se van perdiendo, digamos, prejuicios que inicialmente se pueden haber tenido sobre las personas.
Yo que tuve que llegar a la presidencia de la Asamblea en una sesión terriblemente difícil y complicada, quiero decir que cuando terminé mi primer año, los que llegaron a decirme que me reeligiera de primero fueron los que más duramente habían estado en contra mía. Pongo ese ejemplo no para vanagloriarme yo, sino para decir que eso que dice Tony es cierto, porque ya se había creado una relación personal, ya nos conocíamos mejor, ya no era yo el ogro que le habían pintado a algunas gentes y cosas de ese tipo. Y eso nos lleva a un asunto muy importante, que yo creo, si eso fuera posible, si la reelección se pudiera hacer y se produce ese fenómeno que plantea Tony, que es cierto, también podría llegarse en este país en algún momento algo que es fundamental, ¿verdad? Y es que este país no va a salir adelante si no encontramos un acuerdo nacional sobre ciertas cosas básicas. Yo lo voy a plantear. Y si esas cosas básicas se pueden encontrar más fácilmente cuando es gente que ya se conoce, cuando es gente que ya ha trabajado junta, cuando es gente que ha estado ahí en la Asamblea durante mucho tiempo, ya, repito, se ha quitado prejuicios y cosas de ese tipo, entonces es más fácil entenderse. Y a este país le urge un acuerdo nacional, ¿no? Si ese acuerdo nacional no se produce, aquí vamos a seguir dando tumbos, ¿no? Don Rolando y don Tony, ustedes dos, cuando uno revisa sus currículos y ve sus carreras, prácticamente tenían todo el currículum para en algún momento haber sido candidatos a la presidencia de la República. Ambos pasaron por el Parlamento. Yo sigo pensando que el Parlamento debería ser el primer inicio y debería ser un nicho en donde se exhiban esos grandes líderes que posiblemente a futuro puedan tener espacios. Es posible que en el marco en que ustedes se desarrollaron era tanta la competencia, pues que a la hora de aplicar el colador y solo uno podía pasar. Yo no veo, lo puedo decir yo, ustedes seguramente no lo van a decir porque tuvieron colegas y no quieren ofender a nadie, pero yo siento que en la Asamblea Legislativa pasada y en la Asamblea Legislativa presente puede haber gente muy buena, muy honorable, pero a excepción de la pasada que usted estaba, a excepción suya, yo no encuentro gente de la Asamblea Legislativa pasada y presente que sean presidenciables. Y hay una necesidad, usted lo planteaba hace un rato ahora, que no hay liderazgos, pues ¿de dónde van a salir los liderazgos? No debería ser de un buen ministro, de un buen diputado. ¿De dónde pretendemos que salgan? Yo creo que hay que valorar también el sentido de equipo, la capacidad de acoplarse en torno a ciertos proyectos nacionales, ¿verdad? Obviamente yo apoyo lo que dice Rolando en el sentido de que aquí el país tiene que buscar acuerdos nacionales rápidamente. Yo pienso que si eso no ocurre, los riesgos que va a vivir Costa Rica, desgraciadamente, van a ser grandes. Y tiene que haber acuerdos sobre algunas cosas fundamentales. Y puede haberlos, debería haberlos. Y lo mismo pasa al nivel de las fracciones y del Parlamento con asuntos de menor monta, ¿verdad? Si hay sentido de equipo, eso compensa el que no haya grandes solistas, digamos, ¿verdad? Puede ejecutarse bien la partitura si cada uno sabe situarse en lo que le corresponde. Para ese, pero lo que para eso mencionando, dice don Tony, ese bendito reglamento, usted lo tuvo durante 4 periodos. Usted lo tuvo entre 2 periodos. Con ese reglamento se han hecho cosas buenas. Eso le iba a decir, no funcionaba antes el reglamento. Es distinto el reglamento bueno, ahora. Bueno, no sé a vos el último que te tocó, pero yo... no, sí, el último es similar al de ahora. Sí, es similar al de ahora. Mire, el problema no es que no se puedan hacer cosas buenas. El problema es el costo al que hay. Pero es que todos esos acuerdos, todas esas aprobaciones las concentran en el bendito cuando los diputados se ponen de acuerdo, el reglamento es eficientísimo. Sí, y usted lo ha visto en miles de oportunidades. El problema no, reglamento hay que cambiarlo, yo estoy de acuerdo. Hay cosas que ya no tienen sentido, hay cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. Pero el problema no es ese. El problema que tiene este país recientemente es diferente. Hay un problema también de liderazgo. Faltan líderes, cada día hay menos líderes políticos en este país. Usted decía antes que le voy a decir otra cosa. Usted decía hace un rato que no había en las últimas asambleas alguien, con excepción de Tony, que descollara como para ser candidato en las últimas 2. Bueno, es por lo que hemos venido hablando, porque las asambleas han ido perdiendo, digamos, cierto nivel, ¿verdad? Pero le voy a decir algo también que yo estoy convencido. Yo creo que todo presidente debe haber sido diputado. La escuela que significa haber estado en la Asamblea Legislativa es invaluable para alguien que quiera llegar a ser presidente de la República.
Y la verdad es que los últimos presidentes nuestros, casi todos, han sido... Se nos ya han está sido yendo- de- se nos está Yo, yendo por el ejemplo, tiempo. apoyo esa tesis con algunas incomprensiones que tenía José María Figueres con relación a la cuestión parlamentaria, ¿verdad? Es un caso en el que se notaba la falta de haber pasado por la Asamblea Legislativa. Hay que haber pasado para saber las complejidades de aprobar algo. Pero hay dos presidentes recientes, una mujer y un hombre que pasaron por ahí, tampoco Bueno, demostraron no. gran habilidad a la hora de estar en el Ejecutivo. perdón. Entonces, la Asamblea no hace Perdón. no a hace la magia. gente necesariamente. no hace magia. Eso- Pero sabe más ahí, habiendo pasado por ahí que si no hubieran Bueno, pasado por ahí, ahora, digámoslo así. Se nos acaba el tiempo y yo quiero en un minuto para cada uno ver este tema. Usted hizo referencia ahora al bipartidismo, que desde que vino el bipartidismo, desde que se apareció, la cosa no funciona. ¿No será que antes en el bipartidismo lo que era bonito era que entre las mayorías se distribuían todo y las minorías se quedaban sin nada? Y ahora, en el escenario que estamos, las minorías para ceder piden su pedacito también. Bueno, yo no sé si eso es así o no, pero cuando se elige una mayoría, ¿para qué es? No es para que ejerce el poder. Es decir, Pero- el respeto a Pero las el minorías... voto no genera razón pública, don- El respeto a don las Pacheco. minorías no tiene que generar necesariamente el que las minorías tienen que cogobernar sin que sea indispensable. No, pero en eso estoy de desacuerdo con usted, porque pensar que el voto genera y produce razón pública y que por eso ya la mayoría tiene que ir contra perdón, corriente. en una democracia se eligen las mayorías para que las mayorías ejerzan el poder. Si un partido no tiene la mayoría, tiene que compartirlo con alguien, porque si no, las cosas no funcionan. En las últimas asambleas no ha habido mayorías y en otras anteriores las minorías eran muy raquíticas. Pero con el bipartidismo había posibilidades de entendimiento. Lo que pasa es que es muy difícil que un país pueda salir adelante y se pueda entender en la Asamblea Legislativa cuando hay 8 fracciones políticas y esas 8 fracciones políticas están divididas, algunas de ellas en 3 pedazos, ¿verdad? O hay que entenderse con los diputados individualmente, porque ya ninguno responde ni a una jefatura de fracción, ni a un partido, ni a nada, sino a su decisión personal o a su interés personal. Entonces, cuando a mí me dicen, el ministro de la presidencia, yo pienso en el pobre Carlos Ricardo, que tiene que entenderse con 8 fracciones y con 14 diputados Sí. independientes, y recuerdo la época en que a mí me tocó ser ministro de la presidencia, y en esa época para mí era mucho más sencillo, lo digo con toda sinceridad, porque yo tenía que hablar con 3, 4, 5 personas, ¿verdad?, que tenían poder político, que ejercían liderazgo político, y poníamos ponernos de acuerdo en muchas cosas, y muchas cosas buenas, porque otra cosa que la prensa ha desvirtuado en este país y desvirtuó durante mucho tiempo, ¿verdad?, es el cuento de que el bipartidismo fue malísimo para el país. No, el bipartidismo le heredó a este país muchísimas cosas buenas. Vamos a hacer otro tema, otro programa sobre ese tema. Agradecerle a don Rolando, don Tony, ha sido Ya un pasó placer. una hora. Ya se nos fue la hora de haber estado en Noche sin Tregua. Creo que el televidente ha tenido la oportunidad de escuchar argumentos y valoraciones inteligentes. Puede ser que no estén de acuerdo con algunas, pero de que han sido inteligentes lo han sido. A ustedes agradecerles su presencia. Nosotros nos quedamos aquí en la Cava de Clunión disfrutando un vinito y comiendo algo, y los espero en 8 días con un programa siempre interesado en que la política se escriba con P mayúscula. Muchas gracias.